Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para los operadores de justicia, inspectores de policía, corregidores del país, así como a todos los interesados en este espacio sobre el comparendo de policía, organizado desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, desde la Dirección de Justicia Formal. El día de hoy contaremos con una interesante agenda conformada por un saludo del Ministro de Justicia y del Derecho, el doctor Wilson Ruiz. Asimismo, abriremos espacio a nuestro invitado especial, el doctor Aníbal Torres Rico, quien nos estará hablando de la importancia de generar conocimiento y reflexión respecto a la necesidad de identificar esas problemáticas que se han ido generando en torno a las interpretaciones que han surgido con la Ley 1801-2016 sobre la aplicación de comparendo de policía. Una vez culmine su presentación, abriremos espacio a una sesión de preguntas para resolver esas inquietudes que se les generen acorde a esta temática y procederemos a tener una breve socialización del espacio web de Conexión Justicia. Esperamos que esta intervención sea para todos de interés y provecho. Doy entonces apertura a esta sesión con el saludo del doctor Wilson Ruiz, Ministro de Justicia y del Derecho. Un cordial saludo para todos los participantes, operadores de justicia, inspectores de policía y corregidores del país que nos acompañan y siguen a través de nuestros canales virtuales este evento sobre el comparendo de policía, el cual es organizado por la Dirección de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del Derecho. Para nosotros es un tema prioritario porque podemos estar en contacto con los operadores de justicia. Estos espacios, organizados en compañía de profesionales expertos, nos permiten generar conocimiento y reflexión respecto a la necesidad de identificar las problemáticas existentes en torno a las interpretaciones que han surgido con la Ley 1801 del 2016 sobre la aplicación del comparendo de policía, las autoridades competentes, la objeción al comparendo y la etapa procesal. Asimismo, conocer cómo se está aplicando la norma por los operadores de justicia en las diferentes regiones del país. La Constitución Política de 1991 estableció el derecho fundamental que tiene toda persona de acceder a la administración de justicia, derecho que abarca la posibilidad de iniciar una causa ante la autoridad competente y la garantía de que la misma sea resuelta de manera oportuna y efectiva. Nos preocupan los resultados mostrados en la gestión desarrollada en el año 2020 con la ficha de caracterización a los correos electrónicos de 1.309 comisarías de familia, 1.605 inspecciones y corregidurías y 1.118 alcaldías municipales con el fin de obtener respuestas sobre las operaciones que conocían la herramienta Conexión Justicia. Los datos recaudados demostraron una baja incidencia del uso de la herramienta digital entre los operadores. El 78.45%, es decir, 539 operadores que atendieron la consulta, no conocen y por eso no hacen uso de Conexión Justicia. En razón a ello, queremos fortalecer estos espacios para publicar temáticas de consulta como la que hoy nos tiene reunidos y también para promocionar el subsitio web. Diálogos como estos y con distintos grupos de interés en los territorios posibilita el robustecimiento de las capacidades de los operadores y permite a los ciudadanos acceder a la justicia, propicia que se reconozcan acciones que se enmarcan en el quebrantamiento de las normas, facilita que se cuente con la información necesaria para fortalecer el ejercicio de las competencias de los operadores de justicia y genera claridad respecto a los trámites y procedimientos a seguir. Resalto y agradezco de manera muy especial el apoyo del Colegio Colombiano de Derecho de Policía, que se une a estos espacios virtuales de diálogo participativo y compartiendo estas temáticas que desde luego son de gran importancia
y de alcance a todos los operadores de justicia del país. Hago una invitación para que consulten el subsitio web Conexión Justicia, donde pueden encontrar información relacionada con las funciones y competencias propias de los comisarios de familia, inspectores y corregidores del país, y a estar pendientes de las convocatorias a los programas de formación que sobre estos temas podemos ir ofertando. Seguiremos trabajando en tareas que permitan facilitar el acceso a una mejor justicia para todos los colombianos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Wilson Ruiz, ministro de Justicia y del Derecho. Doy ahora entrada entonces al doctor Aníbal Torres. Recordemos que el doctor Aníbal es vicepresidente del Colegio Colombiano de Derecho de Policía, abogado especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Ambiental, experto en Derecho de Policía y tratadista del Derecho. Aprovechemos este espacio. Les recordamos a todos nuestros asistentes que pueden ir dejando sus dudas y sus inquietudes en el chat de este evento y al final, en nuestra sesión de preguntas, una vez las tengamos compiladas, daremos respuesta a estas inquietudes. Aprovechen y disfruten este espacio. Doctor Aníbal, muy buenos días y adelante con su ponencia. Buen día a ti, Ana María. Gracias por la invitación al señor ministro de Justicia, Wilson Ruiz, a todos ustedes, el personal. Doctor Aníbal, creo que tenemos el micrófono cerrado porque no lo estoy escuchando. ¿Ahora me escucha? ¿Nada? ¿No me escucha? ¿Ahora me escucha? Sí, perfecto. Sí, ahora sí. Sí, bueno, ahora sí. Muy bien. Esto de la virtualidad siempre ocurre en algunos detalles, ¿no? Está ahí un temita de eco que si pudieran corregir, se los agradecería. Pero en todo caso digo, muchas gracias, Ana María, por la invitación, por la presentación. Por supuesto, gracias también al señor ministro de Justicia, Wilson Ruiz, a Camilo, a la doctora Diana Marcela, en fin. Gracias porque es un tema de fundamental importancia para inspectores e inspectoras de policía de todo el país, profesionales del derecho que litigan en esta importante rama. Vamos a reflexionar hoy sobre el comparendo de policía, que es el tema con que lidian los inspectores de policía en el diario trajinar. En primer lugar, una definición que no es sino recordar el texto del código que todos los inspectores de policía del país e inspectoras lo conocen. Artículo 218, definición de la orden de comparendo. Es la acción personal del uniformado, que consiste básicamente en dos cosas. Número uno, entregar un documento oficial. Ese documento contiene una orden escrita. Dice textualmente, es una orden escrita o virtual o disyuntiva. No es y copulativa o virtual para presentarse a la autoridad de policía o para cumplir una medida correctiva. Sobre la definición de comparendo, también el director general de la Policía Nacional, mediante resolución 3253 del 12 de julio del 2017, hizo algunas definiciones acerca del comparendo. Y más adelante vamos a ver que, si bien es cierto, esta es una resolución muy importante, ¿cómo no va a ser importante? Acusa algunos problemas de ilegalidad. Bien,
En relación con el procedimiento de imposición del comparendo, el artículo 219 dice: cuando el personal uniformado tenga, no estoy leyendo literalmente, estoy haciendo una síntesis de lo que dice el texto del artículo. Cuando el personal uniformado tenga conocimiento comprobado, cuando el agente de la policía tenga conocimiento comprobado, insisto, de un comportamiento contrario a la convivencia, podrá expedir el comparendo. La pregunta obligada aquí es: ¿la sola expedición del comparendo significa que el comportamiento ha sido comprobado? Estamos en un ambiente de abogados y de abogadas. La sola imposición significa que el comportamiento presuntamente o realmente contrario a la convivencia ha sido comprobado. Muchos inspectores dicen que sí, y en consecuencia, frente a la opinión del presunto y solamente la opinión del agente de la policía, fallan en su contra. Estoy diciendo algunos. Otro, de manera más juiciosa, como debe ser, por supuesto, abren a prueba y toda la parafernalia procesal. Pero algunos, digo, fallan con la sola información del comparendo. Le dan absolutamente toda la credibilidad. Por supuesto, creemos que esto no está bien y podemos presentar 5, 6, muchos argumentos en esto. Llamo la atención que el comparendo puede y debe colocarse básicamente en flagrancia. Y la carga de la prueba, ¿quién es? ¿Quién la tiene? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacer hoy. Conocimiento comprobado. Hay quienes dicen que ni siquiera se debe citar a la gente, porque dicen: el agente de la policía ya dijo lo que tenía que decir y lo dijo por escrito y lo dijo en el comparendo. Toda la credibilidad a ese, de alguna manera, informe de policía, a ese comparendo. En desventaja, por supuesto, el presunto o real infractor. El particular demuestra que ni la prueba ni la evidencia están. Si el particular, ni siquiera estoy hablando del trabajo del inspector, de la reflexión del inspector, si el particular dice: mire, pruébeme este asunto, ¿dónde está la evidencia de lo que presuntamente o realmente yo hice? Pues ahí está probándose la ilegalidad por parte del particular. Algunos dicen: no, pero es que es la carga de la prueba, la tiene el particular. Errada lectura del artículo 220 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que se refiere específicamente al tema ambiental y de salud, y ustedes saben que este tema ambiental es totalmente diferente al tema policíaco. Pero podemos recordar, por ejemplo, que en el año 1997 hubo un concepto, el 993 de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, donde se dijo: el comparendo no es medio de prueba. Yo pudiera quedarme ahí, me bastaría o nos bastaría con eso. ¿Quién dijo que el comparendo es un medio de prueba? Estoy comentando el concepto del Consejo de Estado. ¿Qué creo yo? El comparendo
es, cómo no, una prueba como cualquier documento importante. Y este es un documento importante. Lo que creo es que no es prueba per se y debe ser objeto de controversia. Y dice el Consejo de Estado, o sigue diciendo, no es un medio de prueba por cuanto no constituye documento idóneo para demostrar la ocurrencia de los hechos. El comparendo es, como su propio nombre lo indica, una orden formal de citación al presunto contraventor, y es en la audiencia ante la autoridad competente que se decreten y se practican las pruebas que sean conducentes para determinar la verdad de los hechos. Yo me atrevería a decir que esto es sentido común. Determinar la verdad de los hechos. Otro criterio que va a apoyar, o en el que me voy a apoyar para no estar de acuerdo con eso, el mismo Ministerio de Transporte, a propósito del comparendo de tránsito, que por supuesto es parecido pero diferente. Es parecido pero diferente, no igual. También dice que el comparendo no es un medio de prueba, y este concepto del Ministerio de Transporte, repito, comparendo de tránsito, sí dice que el comparendo de tránsito no es prueba per se. Entonces, ¿de dónde acá nuestros amigos inspectores e inspectoras le van a dar toda la credibilidad al comparendo de policía? ¿Es que acaso es menos que el comparendo de tránsito o más? La reflexión, se nos ocurre, debe ser parecida. Es decir, esto debe estar sujeto a verificación, a la controversia de la prueba. Subrayo, no es un medio de prueba per se o plena prueba. Pero yo sí creo que el comparendo es una de las pruebas que la autoridad de policía debe tener en cuenta, ni más faltaba, es el primer informe. Otro criterio, el mismo Consejo de Estado ha dicho que la sentencia solo prueba un proceso. Estoy hablando de proceso administrativo. Y si en un proceso administrativo la sentencia solo prueba que hubo un proceso en determinadas circunstancias, con muchas más veras, acá un comparendo lo único que está probando es que una persona en una determinada fecha cometió realmente o presuntamente una conducta contraria a la convivencia, pero tiene que estar sujeto a la prueba. Todo lo demás es objeto de controversia, de comprobación. De igual manera, el comparendo debe ser controvertido en la etapa probatoria. Sin embargo, de los pronunciamientos de las autoridades jurisdiccionales y administrativas, algunos inspectores con solo oír al presunto infractor, repito, fallan imponiendo la medida correctiva. Toda la credibilidad para la gente de la policía. Pero miren que un cuarto argumento pudiera ser el artículo 180 a propósito de las multas, y en el famoso parágrafo que lidiamos todos los días, dice: cuando los uniformados tengan conocimiento de la ocurrencia de un hecho que admita imposición multa general, impondrán orden de comparendo al infractor evidenciando el hecho. Evidenciando el hecho. Primero nos dice la norma leída el agente frente al conocimiento comprobado, hecho comprobado, y aquí nos dicen
evidenciando el hecho. Esto significa que comparendo que no tenga evidencia del hecho, no tiene absolutamente ninguna validez. Esta evidencia es la prueba. Luego, en 2 artículos se enfatiza en la prueba, se exige la prueba del comportamiento contrario a la convivencia. Dicho de otra manera, una cosa es el comparendo y otra cosa diferente es la evidencia del comparendo, donde desde luego la evidencia puede ser una foto, un video, como muchos agentes de policía lo hacen. Cuando yo fui inspector de policía, pude probar que los agentes, algunos hacen la tarea bien hecha, llevan su evidencia, llevan su prueba. Infortunadamente, la mayoría de los comparendos llegan a donde el inspector sin ningún tipo de evidencia grave. Mucha gravedad. Ese comparendo y ese proceso está condenado a caerse y archivarse. De manera que cuando el comparendo llega donde el inspector, sin evidencia del hecho, con mucha más razón debe abrir el proceso a pruebas, a efectos que se pruebe lo que dice el agente de policía que ocurrió. Otro argumento. Recordemos, por ejemplo, que el artículo 217 dice que son medidas correctivas el informe de policía. ¿El comparendo es un informe de policía? Sí, se asimila a un informe de policía, es un informe de policía. Y los demás medios de prueba, dice del Código General del Proceso. Es decir, el comparendo es un simple informe de policía o un importante informe de policía que debe ser objeto de comprobación. Y miren lo que dice el Consejo de Estado el 25 de julio de hace un par de años, del 2019, dice, en una demanda de reparación directa contra la Nación, el expediente número 39127 dijo, en línea con lo manifestado por la Constitución y por la Corte Constitucional, y lo previsto en el artículo 314 de la Ley 600 del 2000, la jurisprudencia reiterada de esta corporación entiende que la información contenida en los informes de inteligencia, qué importante que son los informes de inteligencia, contenido en los informes de inteligencia pueden servir como criterio orientador de las investigaciones. ¿Cómo no? Claro que sí, pero no pueden tener valor probatorio por tratarse, abro comillas, de actuaciones extraprocesales que no han sido controvertidas por las personas contra las cuales se le oponen en un proceso penal. Por ende, dichos informes pueden ser utilizados como guía o referente para buscar nuevas pruebas o lograr su autorización, mas nunca como evidencia de la responsabilidad penal de la persona implicada por ellos en ningún momento procesal, ni en la sentencia, ni en las decisiones precedentes. Entonces, ¿por qué sí aquí en la responsabilidad policial? No obstante, hay quienes dicen que la evidencia del comparendo, del hecho, es el mismo comparendo. Si esto fuera así, el legislador no hubiese colocado esto de la evidencia en la norma. Esto estaría de más. Si el comparendo es plena prueba para probar un hecho, permítanme la repetición, si este informe de policía no es controvertible, le estamos dando completa credibilidad a la agente de policía, lo cual ni es correcto, ni es leal, ni es legal, absolutamente violatorio de todo tipo de derechos. Un argumento más, la misma resolución del señor director general de la Policía Nacional les hablaba de la resolución 3253 del julio del año 2017, que adopta el formato único de comparendo y de medida correctiva
dice en su artículo primero, casilla 4, en caso de tener medios de prueba que evidencien el comportamiento, la misma resolución, la misma policía lo está diciendo, en caso de tener medios de prueba que evidencien el comportamiento, se describirán en la casilla número 4 y se complementará en el anexo y le dan toda la importancia al tema de la evidencia porque saben que es requisito sine qua non. De manera pues que ahí están 6, 7 argumentos para darle la mayor importancia a este tema de respeto de los derechos de los ciudadanos, de la garantía de todo tipo de procesos, de derechos, porque, repito, tenemos información de que no se está exigiendo la evidencia, la prueba, y eso se nos ocurre es supremamente grave. Aquí lo que voy a hacer yo es colocar, dijéramos, sobre la mesa los 4 o 5 puntos de mayor controversia, los que creeríamos que es lo más importante en este tema de comparendo. Se está presentando una dificultad en el tema de la objeción. Continúa el inciso 4 del parágrafo 180. Si la persona no está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo o que el cumplimiento de la medida de participación en programas comunitario, etcétera, podrá presentarse dentro de los 3 días siguientes ante la autoridad competente para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este código. Estoy leyéndolo rápido porque ustedes se lo manejan todos los días. Por supuesto que esta objeción se tramita ante el inspector de policía por cuanto los temas de imposición de multas son competencia de inspectores. Artículo 206. Nunca este es un tema de competencia del uniformado de la policía. Más aún, así lo dice la resolución 3253 del 2017 del director de la policía. Dice, abro comillas, si la persona no acepta la responsabilidad o no está de acuerdo con la multa, podrá acudir dentro de los 3 días a la inspección de policía. Es que si dijera a la autoridad de policía, uno dice, caramba, el uniformado comandante de estación o subestación es autoridad de policía, pero en la misma Policía Nacional en su documento importante dice a la inspección de policía para objetar. En fin, claro que la resolución de la policía dice para notificarse y por supuesto el tema no es de notificación sino citación, lo primero que se hace con el presunto infractor. Más adelante volveremos sobre esto de la citación porque hay ahí unos detallitos también delicados, se nos ocurre. Aquí hay una discrepancia. Algunos inspectores, inspectoras, estudiosos del derecho de policía, y me atrevo a decirlo, algunos inspectores del departamento de Cundinamarca, seguramente con algún lineamiento de la gobernación, de pronto no, respetando la autonomía, la independencia del inspector. Lo que ocurre es que a veces hay funcionarios administrativos que dan algunos lineamientos y eso no está mal, está bien. Pero a algunos inspectores le dan otra interpretación a esto. Dicen que la impugnación se hace ante la autoridad de policía uniformada. Incluso algunos llegan a decir que ante la agente de la policía que impuso el comparendo. No me detengo en eso porque eso es absurdo. Pero dicen que eso es competencia del comandante o subcomandante de estación porque se trata de una orden de policía. Dicen que si se hace ante el inspector, se inhabilita al inspector para que siga conociendo del caso. Por supuesto, esto no es cierto, no estamos de acuerdo con eso, con el debido respeto, por cuanto lo que en la práctica estamos haciendo es darle de manera ilegal cuidado delictual
una competencia que no tienen los comandantes de estación o subcomandantes de estación. Entonces, claramente esta objeción debe tramitarse ante el inspector de policía, y esta objeción se tramita como cuando ante el juez de conocimiento de un proceso civil o cualquiera sea, se tramita cualquier incidente. Esto debe ser conocida, el incidente debe ser conocida y evacuado por el juez, y no por ello se inhabilita para seguir conociendo al juez de ese mismo proceso. O similar a lo que ocurre en el proceso administrativo. El juez administrativo, cuando conoce y se resuelve una suspensión provisional de algún acto administrativo, es que taxativamente está dentro del artículo 206. Ese juez administrativo no está impedido porque conoció y resolvió una suspensión provisional, no está impedido para seguir conociendo el proceso administrativo. La multa no es una medida de policía uniformada, es una medida de inspector. Los inspectores son segunda instancia de las medidas correctivas de policía uniformada. Algo más, algo que se presenta con el tema del pago. A la persona, dice el artículo 219, que pague la multa durante los 5 días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un 50%, lo cual constituye un descuento por pronto pago. Frente a este inciso, se pudiera pensar que si la persona va dentro de los 5 días a pagar porque no quiere tener problemas con la justicia, nunca está en eso, o porque no quiere estar reportado en nada, ni para nada, y porque no quiere tener lío de ninguna naturaleza, debo recordar que la policía, una vez coloca el comparendo, ahora, probablemente no es la policía para no generalizar, muchas veces, en muchas ocasiones, al principio fue casi siempre, hace 2 años que se puso en vigencia el código, estaban reportando esta imposición del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, lo cual es supremamente grave, y decía yo y digo todavía que cualquier ciudadano que presente tutela, por supuesto que va a hacerle pasar su mal rato a la policía uniformada, porque, le repito, esto es violatorio. Todavía el inspector de policía no ha impuesto la multa. Algunos consideran que si la persona va a pagar, significaría que el agente de policía estaría imponiendo la multa, y ocurre que este funcionario solo puede señalarla, no imponerla. Solo la impone el inspector. Yo no lo creo así, sería hilar muy delgado. Otra cosa es que después de haber cancelado la multa, se puede ir a donde el inspector a probar que no ha sido legal el señalamiento de la multa y en consecuencia solicitar su devolución. Esto es un problema supremamente grave porque algunos no lo hacen por falta de información, otros porque le niegan ese derecho. Lo que está ocurriendo es que mucha gente, por evitarse inconvenientes, paga el comparendo, en muchos casos para evitarse el engorroso trámite de la devolución, que es bastante dispendioso. En algunas ciudades, me decía el doctor Carlos Mario Medellín, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Inspectores, que se presentaban casos por allá, problemas en algunas ciudades donde no sabían cuánto se tenía que pagar, las administraciones sabían de qué comparendo era, en fin. Eso aquí en Bogotá, en Medellín, en otras ciudades, grandes capitales, se ha resuelto, pero no dejaba de ser un inconveniente. Miren, sobre esto del reporte al Registro Nacional de Medida Correctiva, se debe reportar al infractor y la multa al registro.
cuando ya la multa está impuesta, no antes, ni mucho menos al momento de imponerse el comparendo. Y en relación con este tema de pago, algunos piensan que cuando se paga por pronto pago, desde luego, no faltaban los argumentos y probablemente aún dicen que si se paga la multa, no hay por qué enviar el comparendo a donde el inspector. Dicen, por ejemplo, no tendría sentido porque el inspector no haría absolutamente nada si la multa ya está paga. Error. Y si ocurre lo que hemos dicho, que la persona paga para evitarse problema, pero después decide ir a donde el inspector, ¿no podría? Claro que sí pudiera y debería ir. Puede y debe. De lo contrario, repito, es violación al debido proceso. Además, el inspector debe revisar la legalidad del comparendo en temas como, por ejemplo, si la multa corresponde a los hechos o si cumplió con el debido proceso. Lo que está ocurriendo es que la mayoría de los comparendos están mal elaborados. La mayoría de los comparendos están mal elaborados. El inspector entonces debe revisar eso. El decreto 1070 del 2015, el decreto único reglamentario del sector administrativo de defensa, dijo en el artículo 22831, entiéndase por Registro Nacional de Medidas Correctivas el sistema a cargo de la Policía Nacional. A cargo de la Policía Nacional es el Registro Nacional de Medidas Correctivas y ocurre que en la práctica este registro está a cargo de ustedes, señores inspectores e inspectoras. Y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, en el artículo 184, dice: la Policía Nacional llevará. ¿Quién lo llevará? La Policía Nacional llevará el RNMC, Registro Nacional de Medidas Correctivas. Sin embargo, el decreto 284 del 2017, en el artículo 22831, dice: corresponde a las autoridades departamentales, distritales y municipales inscribir en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. Cambió totalmente la ley. Y por supuesto nosotros sabemos que en estos casos proceden las acciones de nulidad. Este decreto, este artículo es completamente ilegal. Yo creo, con el debido respeto, señores inspectores, señoras inspectoras, que lo que ustedes están haciendo en la práctica es llevando el Registro Nacional de Medidas Correctivas, lo cual no está bien porque eso es tarea de la Policía Nacional. Decreto viola el artículo 184 del Código, si ya lo leímos. La policía llevará el Registro Nacional de Medidas Correctivas. Además, viola el parágrafo segundo del artículo 172 del Código, que dice: cuando las autoridades de policía impongan una medida correctiva, deberán informar a la policía. Usted lo que debe hacer cuando impone una medida correctiva no es encargarse de la administración, por decirlo de alguna manera, del RNMC, sino decirle a la policía: impuse esta medida para que la policía haga la tarea, lo que le corresponde. Creo yo, con el debido respeto. En materia de citación, es lo primero que hacemos, ¿no? Artículo 223, trámite del proceso verbal, dice: citación, medio de comunicación escrita, correo certificado, medio electrónico. Esta expresión medio electrónico
ha traído algunos inconvenientes. Yo creo que está bien puesta, la estamos leyendo mal, la estamos interpretando mal, la estamos aplicando mal en algunas ciudades. Entonces, obviamente, cuando se tiene completa identidad del infractor, usamos el medio electrónico, vale decir, cuando está firmado o cuando tiene la huella digital. El comparendo debe venir con los datos del presunto infractor para saber a dónde se va a citar, no notificar, como dice la resolución del director general de la policía. Ahora, el agente no puede decir, no, es que no quiso firmar, porque es que esa misma resolución en la casilla 11 dice, el uniformado de la policía solicitará al presunto infractor o adulto responsable la respectiva firma y huella. Dice ese documento de la policía, firma y huella, lo cual no significa aceptación, toda vez que firmar dicho documento significa que éste quedó debidamente notificado. No es notificado, ahí es donde está la equivocación, es citado, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que solo para efectos de citación. Notificación erradamente dice. Si el presunto infractor se negare a firmar, se tomará la firma de un testigo. La firma de un testigo, muchas veces el agente de policía dice, no quiere firmar, bueno, venga acá y le dice a su compañero, firme aquí de testigo. Pues bien, eso es ilegal, por muy respetados que sean los agentes de la policía. Debemos recordar, por ejemplo, que a propósito del comparendo de tránsito, que no es igual, vuelvo, pero es parecido, el Ministerio de Transporte en el concepto número 20, 21, 13, 40, 13, 65, 51, este año, en febrero de este año, el 15 de febrero de este año, se pronunció en el sentido de que ese testigo no podía ser de ninguna manera la autoridad de tránsito. ¿Y por qué acá sí, al fin y al cabo, son los mismos agentes? La firma del testigo en órdenes de comparendo no puede ser la misma autoridad de tránsito. 15 de febrero de este año, Ministerio del Transporte. Eso es claro. Entonces, en el comparendo de la policía, tampoco. Si el comparendo no tiene firma y muchísimos no tienen firma, ese comparendo no existe, es ilegal. Hay un simple informe de policía. El problema es que muchas partes están citando por página web a esos presuntos infractores que aparecen en los comparendos sin firmas ni sin huellas. Oiga, esto es ilegal. ¿Por qué el 223 hizo referencia a medios electrónicos? Creen que esa expresión los autorizó enseguida a mandarlo a la página web a citarlos. No tiene firma ni huella. No solamente hay una ilegalidad, sino que, insisto, cuidado, un delito supremamente grave. Si ese presunto infractor fue citado ilegalmente, se le sigue un proceso violatorio, repito, significa que cuando haya el fallo se le va a notificar por el mismo medio y ahí agrava el asunto. Supremamente grave ese tema. Bueno, en relación con el proceso, también debemos decir que los procesos de policía, cualquiera sea PBA o lo que sea, así como comienzan, se tienen que terminar. Nunca el agente de policía es quien inicia ese proceso porque sencillamente no es de su competencia, es un papel más que le llega
al inspector. Ahí no se inicia el proceso. Eso no es de su competencia. La competencia y el proceso inicia cuando el inspector dice, bueno, abre su auto de inicio. El comparendo se impone para presentarse a donde el comandante de estación o donde el inspector, a efectos que se adelante su PBI o el PBA ante los inspectores. PBI uniformado, PBA inspectores, de acuerdo con el caso. Y para cumplir la medida correctiva, decíamos. Ese proceso verbal abreviado de competencia del inspector, por supuesto, se inicia con la colocación del comparendo, pero no el proceso mismo, lo que es lo mismo el señalamiento de la multa. Y este tipo de procesos solo es competencia de inspectores de policía, decíamos, nunca de comandantes de estación. Pero les repito, el inicio no es el proceso de policía exactamente. El proceso de policía comienza con el auto del inspector. De esta forma, lo están haciendo de manera, creo yo, muy bien en Bogotá, lo están haciendo muy bien en Medellín, en Cali, en Barranquilla, pero hay algunas ciudades, inspectores e inspectoras, donde esto tiene alguna confusión todavía. Yo quiero finalmente hablar de un tema que creo es muy importante y es, miren, en relación con los medios de policía, la misma resolución de la Policía Nacional del 2017 que adopta el formato de comparendo y medida correctiva dice medios de policía y hace relación a los medios de policía que aparecen en el código. Tenemos retiro del sitio, registro de persona, incautación, todos los 13, 14 posibilidades de medios de policía. ¿A dónde voy? Si ya el inspector usó un medio de policía, por ejemplo, el vendedor ambulante que está en el espacio público, lo quitó, lo retiró, incluso en algunas cosas le quita toda su indumentaria, su venta, lo que sea. Ahí aplicó unos medios de policía, aparecen en el comparendo en la casilla. ¿Cuáles aplicó? Creemos nosotros, con el debido respeto, el inspector debe hacer uso de los principios del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, artículo 8º, fundamentalmente lo que se refiere al ordinal 12 y 13, proporcionalidad y razonabilidad y necesidad. Y ese mismo parágrafo dice que esto no es optativo, esto se tiene que cumplir, se tienen que aplicar los principios del código. Entonces, si ya usted restableció la convivencia, como lo dice el artículo 172, señor inspector, señora inspectora, usted restableció sacándolo del sitio, quitándole, decomisándole, qué sé yo, ¿para qué le va a ser más gravosa la situación a ese particular imponiéndole una multa? Creemos que esto no está bien, pero por supuesto, con el debido respeto lo decimos. Entonces, quiero dejar hasta ahí para que darle paso a algunas preguntas, porque entenderán ustedes, esta temática es supremamente amplia, que no se puede agotar toda en este tiempo. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias a usted por la intervención. Claro, contamos con varias inquietudes que tienen nuestra audiencia. Demos paso entonces a la primera de ellas. Dice, si el comparendo es por el incumplimiento a un decreto y el policía solo escribe el número del decreto sin fecha, ¿este es válido? Miren, yo en ese caso no tengo la menor duda de que debo rechazarlo y eso no tiene validez. No tiene validez. Lo que ocurre es que usted es libre de llamar a ese agente de la policía y preguntarle
de qué fecha, de qué se trata, porque es que el señalamiento debe ser claro. Y aquí en Colombia y en todas partes del mundo, los decretos y las leyes tienen iguales números luego de qué es lo que le está imputando. Creo que es ilegal. Perfecto. Por acá entonces contamos con otra pregunta desde la Inspección de Policía de Santa Rosa del Sur de Bolívar. Nos preguntan, según el artículo 92, numeral 16, ¿la Policía Nacional puede realizar suspensión temporal de la actividad económica? Bueno, en ese caso, en algunas... Yo no conozco bien el tema donde me decías que es el artículo 92. Numeral 16. Ahí se están presentando en esto de actividad económica algunos problemas. Vamos a revisar este artículo. En actividad económica, recuerdan ustedes, hay algunas excepciones, 91, 92, 96, desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente. La pregunta es que si ellos tienen competencia para realizar suspensión temporal de la actividad económica. Miren, acá en Bogotá se presentó una discusión sobre eso. Algunos decían que sí, unos decían que no. Recordarán ustedes que aquí las interpretaciones, en fin, son muy importantes, pero no se ha dicho la última palabra. No ha habido un pronunciamiento ni de Corte Constitucional ni de Consejo de Estado, pero lo importante de esto, dijéramos, es en la justificación que se dé al hecho. Yo siempre he creído que aquí lo importante, por supuesto, acertar en la decisión, pero es mucho más importante en cómo se justifica, cómo se motiva este hecho. Muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Si el ciudadano no tiene la carga de la prueba y en la audiencia no aporta pruebas, ¿cómo debemos decidir si es la versión del uniformado contra la versión del ciudadano? Otra vez, sobre esto es muy importante el tema de las interpretaciones, la valoración. ¿Qué? ¿Aporta prueba de qué? O sea, hemos dicho que aquí la carga de la prueba la tiene el que presenta el informe, el que presenta el comparendo porque dice evidenciando el hecho y el hecho probado luego. Es al agente de la policía, no al particular. Dicho de otra manera, repito, si el particular se queda quieto y dice, pruébeme, no está probado, ¿dónde está la evidencia del hecho? Con esa sola pregunta, ¿dónde está la evidencia del hecho? Ya, creería yo, con el debido respeto, que el inspector debe decir no hay prueba. Ahora, ¿qué prueba de qué? Usted, señor inspector, le dice, por ejemplo, pruébeme usted que ese día no estaba ahí. Bueno, puede ser, ¿no? Y entonces el particular dirá, mire, yo ese día estaba, aquí está el pasaje en otra ciudad, el tiquete de avión. Pudiera ser, pero le repito, creo yo que si el particular se queda, muéstremelo o demuéstremelo, a él hay que creerle porque le está imponiendo la norma. La carga es a la gente de que pruebe el hecho y de que presente la evidencia. Perfecto. Nos pregunta Claudia Guerra, ¿y si el ciudadano no solicita audiencia, qué procedería? No, es que el ciudadano no tiene por qué solicitar audiencia. El que solicita, el que cita la audiencia es el inspector. O sea, al inspector le llega el comparendo. Entonces el comparendo, el inspector lo valora y cita audiencia. O sea, el ciudadano no tiene por qué estar allá preocupado porque, mire, háganme la audiencia. Puede ser, ¿no?
Puede ser, algunas personas le ponen un comparendo y van después tocando y preguntando, mire, ¿cuándo tengo audiencia? Pero aquí quien cita audiencia es el inspector, y es el inspector el que le diga, el que le dice tráigame, vaya, venga, lo que es el que maneja el proceso y sobre todo en la parte probatoria. Entonces, dígame qué pide el inspector y le diré si eso está bien o no está bien. Muy bien. Por acá nos preguntan, ¿la policía debe hacer el procedimiento antes de imponer el comparendo y lo hace en el mismo lugar de los hechos? ¿Es ahí donde debería practicar las pruebas antes de expedir el comparendo? Pero por supuesto, el conocimiento comprobado. Conocimiento comprobado, tiene una foto, tiene un video, tiene una declaración de un testigo, del vecino, tiene lo que sea. Y usted me puede decir, bueno, pero si no tuvo nada de eso, no hay lío. Envíe el comparendo así y será entonces el inspector quien tendrá que valorar y decir, bueno, no viene aquí una evidencia, pero yo sí, como inspector, voy a recoger la prueba y voy a recoger la evidencia, y por eso le decía, bueno, entonces el inspector tiene que ingeniársela y preguntar, o solicitar, o pedir, pero la respuesta es sí, es allá donde tiene que ir, donde tiene que recogerse todas las pruebas, porque allá sucedió. Lo demás que se va a inventar, ¿cómo se va a decir? En fin, dame la prueba y te doy el derecho. Muy bien. ¿Es legal que un comandante adecue la conducta del patrullero diciendo que si no apela y no objeta el comparendo, no se le devuelve el arma traumática? No solamente no es legal, sino que yo creería que ese comandante de estación está caminando por las líneas del código disciplinario con esa actitud, con el agente de la policía, presión, lo que sea, incluso puede ser una conducta delictual. Y infortunadamente hay alguna presión, porque me han comentado algunos agentes de la policía que de alguna manera los presionan. Ahora, eso no son todos, no podemos generalizar, pero casos se han visto. Eso es ilegal. Okay. ¿Qué pasa si no se señala la multa? Bueno, ahí hay un problema, y es que el inspector debe decir aquí no viene señalado nada, o sea que eso debe archivarse. Ese informe no está diciendo nada. ¿Para qué va a desplazar todo? ¿Para qué va a haber un despliegue de trabajo, una parafernalia procesal, donde no vale la pena iniciar un proceso que está condenado a archivarse por falta de información? Allá llega el testigo y dice que ¿qué? No entiendo. ¿Qué es lo que me están diciendo? Inspector, ¿qué es lo que se señaló? El inspector le va a decir, no se señaló nada. Ah, bueno, ¿y entonces? Bueno, nos preguntan desde Tumaco, ¿existen problemas de nomenclaturas? ¿Cómo hacer para citar a esas personas que dan erradamente su dirección y números de teléfono en aras de garantizar el debido proceso? Bueno, mire, eso es un enredo porque ciertamente hay algunos ciudadanos, muchos ciudadanos, que colocan una firma, ¿cómo se llama eso? Una dirección errada. Por eso llamamos la atención sobre el tema de la huella. Si aparece en el comparendo la huella y el uniformado perfectamente puede solicitarle, habíamos leído las normas al particular, coloque su huella, por favor identifíquese. Ahí puede adelantar ese proceso y citarlo. Si la dirección está mala, qué pena. Él la entregó y aquí está la huella. El problema es cuando vienen esas informaciones sin huella. Ahora, usted me la puede cambiar, me dice, sin huella y confirma, pero dirección errada. La misma respuesta. Aquí está la firma. El problema entonces, o el problema no, la tarea, y ahí sí la carga de la prueba la tiene el particular cuando se entere que está con la medida correctiva, y entonces él puede decir, yo nunca he firmado, jamás a mí, yo nunca he estado en ese sitio, en fin. Muy bien.
Desde la estación de Huasca, a la luz del artículo 27, número 4 de la ley 1801, podrán resolverse las situaciones de amenazas instauradas mediante denuncias penales instauradas formalmente. Pues la pregunta lo que está diciendo es que si pueden los inspectores conocer temas penales, y claramente la respuesta es no. El tema es, ¿y de eso qué le compete al inspector? Yo quiero llamar la atención, gracias por la pregunta, sobre un tema que es de la esencia misma del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que no es un código que es coercitivo, que no es un código sancionatorio, que es un código preventivo y es un código que invita, por supuesto, a la convivencia. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque a pesar de que la norma se refiere a que una de las cosas fundamentales, principales, requisito sine qua non que debe hacer el policía, el agente de la policía, es mediar, la mediación. Y ocurre que en la práctica el agente de la policía va y dice, ¿quieren mediar? Y el primero que le diga que no, enseguida ya van haciendo el comparendo. Dicho de otra manera, este tema de la mediación aquí en la práctica de los agentes de la policía, repito, en la práctica se está quedando como letra escrita, como un saludo a la bandera. En cambio, en países como España, por ejemplo, la mediación, que en nuestro código son 2, 3 palabritas y no más, allá es todo un proceso. Y lo llaman y se oye al uno y se oye al otro. Miren, allá el proceso de mediación es como el proceso de conciliación aquí en Colombia, con el agravante que las conciliaciones aquí en Colombia tampoco funcionan como deberían funcionar. Yo tuve oportunidad cuando fui procurador judicial administrativo tramitar las conciliaciones y uno encontraba que los compañeros procuradores cuando iban a la oficina solamente preguntaban, ni siquiera ellos hacían la audiencia. ¿Quieren conciliar? Y todo el mundo decía no. Bueno, hágale el acta de que no concilió, que lo que sea. Es decir, los abogados iban casi que a buscar lo que era y sigue siendo requisito de procedibilidad para poder demandar en lo contencioso. Pues lo que quiero decir es que eso en la práctica no está sirviendo para nada y señalo ese ejemplo para regresarme a lo de la mediación. ¿Cuántas mediaciones se han dado de los miles de millones de comparendos? Eso da tristeza, en la práctica no está funcionando. Y hay abogados que dicen, eso no funciona, eso es para nada. Pero el agente de la policía que quiera resolver ese conflicto de manera no procedimental, donde el inspector, él tiene que hacer la tarea, sudar el uniforme, mediar, ayudar a mediar. Pero lo que quiero decir es que en la práctica tampoco la mediación se está dando. Y todos los comparendos vienen, no quisieron mediar, no quiso. Perfecto. Tenemos un par de preguntas más y con eso cerraríamos. Dice, respecto al pago voluntario, como lo ha señalado el Consejo de Estado, ¿da lugar u opera el fenómeno de la asunción de obligaciones por la aceptación de la imputación realizada? Bueno, ahí está respondiéndolo, ¿no? Es lo que ha dicho el Consejo de Estado. ¿Qué hacer entonces? Perdón, no, esta pregunta ya está resuelta en temas de firmas. Yo creo, doctor Torres, que entonces no resta más que darle las gracias a usted y claramente al Colegio Colombiano de Derecho y Policía por su clara ponencia, por su clara explicación, por su voluntad de contestar todas las inquietudes de nuestra audiencia. Muchísimas gracias por el espacio. A continuación, entonces, voy a dar una breve intervención
de nuestra herramienta de Conexión Justicia, que es de interés de todos los operadores y de las personas que están aquí conectadas. Voy a proyectar mi pantalla para contarles un poco acerca de esta herramienta en unos minutos y daríamos por cerrada la sesión. Me avisan, por favor, cuando la estén viendo. ¿Se está viendo ya mi pantalla? ¿Me escuchas? Sí. Ya, sí, ¿se está viendo mi pantalla? Sí, se está viendo correctamente. Ana María, una pregunta. ¿La conferencia del doctor Aníbal queda en el subsitio de Conexión Justicia? Así es. La conferencia quedará montada para la consulta de todos ustedes en el subsitio de Conexión Justicia. Pueden ingresar ahí, a la parte donde están los webinars, y ahí podrán repetirla si es del caso o verla si no pudieron asistir. Bueno, entonces rápidamente les voy a comentar del subsitio de Conexión Justicia. ¿Qué es entonces Conexión Justicia? Es un espacio que creó el Ministerio de Justicia y del Derecho para que los operadores de justicia, como comisarios de familia, inspectores de policía y corregidores de todo el país, cuenten con la información necesaria y de interés para el fortalecimiento de sus competencias, así como ciertos escenarios de formación a través de esta plataforma virtual que les permitirán tener sus actividades diarias, un refuerzo en sus actividades diarias. Los servicios que presta entonces esta plataforma son la información para el desarrollo de las labores diarias, un diccionario de términos jurídicos, un aula virtual que próximamente estará habilitada donde podrán tener capacitaciones de su interés, lineamientos y guías y publicaciones digitales que estén relacionadas con asuntos y competencias de inspectores de policía y corregidores de familia, un foro donde podrán compartir preguntas y solucionar algunas dudas entre compañeros y colegas, videos con consejos de expertos y preguntas frecuentes. Pueden ingresar simplemente desde cualquier navegador digitando la dirección que ven en pantalla y una vez ingresen simplemente seleccionan cuál es el rol que ustedes desempeñan dentro de su diario, como comisario de familia o como inspector o corregidor. Ahí entonces podrán encontrar beneficios como que tienen información totalmente gratuita, tienen una biblioteca de apoyo con todo el compendio de lineamientos, guías e instructivos elaborados por diferentes entidades y centros de pensamiento. Encuentran también la información legal que se necesite y pueden resolver sus dudas en el ejercicio de sus funciones, interactuar con otros comisarios, como les contaba ahorita, por medio del foro, y podrán acceder a ese espacio virtual que les permitirá fortalecer sus conocimientos a través de capacitaciones. Los invitamos entonces a que hagan ingreso a... disculpen un momento, dejo de compartir aquí. Los invitamos entonces a que ingresen a esta plataforma para que puedan conocerla y puedan navegar a través de ellas. Nuevamente, doctor Aníbal, le queremos dar las gracias y un espacio para que usted pueda despedirse de las personas, y esta es su casa. Lo vamos a seguir invitando a estos espacios para que nos apoye con tanta información y tanto conocimiento. Gracias a ustedes, Ana María, por la invitación. Siempre para nosotros es un gusto, y en el
Colegio Colombiano de Derecho de Policía, sobre todo por parte del presidente Pedro Rodríguez. Un saludo cordial a todos los inspectores e inspectoras de policía del país. Muchas gracias. A usted, doctor. Hasta una próxima oportunidad a toda nuestra audiencia y muchas gracias por su asistencia. Adiós.